Buenas noches, soy Marco y hoy vengo a compartir 6 historias que si las escuchas con atención no creerás del todo, pero tampoco podrás ignorarlas. Los datos del canal me dicen que el 72% de quienes nos ven con frecuencia aún no se han suscrito. Si te quedas hasta el final y pulsas ese botón, yo me comprometo a traer más relatos, más entrevistas y a investigar con rigor cada voz que nos llega. ¿Trato hecho? Seguimos con la primera historia. Es fácil pensar que las leyendas pertenecen a otro lugar, que las historias viejas se quedan en los pueblos, pero hay detalles que se repiten en cualquier estación, en cualquier lago, y eso es lo que quiero mostrar esta noche. Me llamo Marco, soy de Sevilla, y llevo más de 10 años narrando relatos que la gente me confía. Hasta aquel noviembre no esperaba que 6 relatos diferentes, en 6 lugares distintos, terminaron por enredarse en una misma sensación de advertencia. Continuamos. El primer testigo se llama Alberto, trabaja como vigilante de la estación de trenes de San Rafael, un apeadero semirural que despierta niebla con la caída del otoño y cuyo farol principal siempre tiembla antes de que llegue el tren. Alberto tiene 38 años y vive en el hostal de la avenida, junto a su madre Rosa. Es la voz que me llamó la noche en la que escuchó un sonido que describió como uñas rasgando el asfalto, un tic seco que se repetía como un compás. Lo que cuenta Alberto no es un rumor, es una experiencia vivida y documentada por él en su cuaderno de vigilante. Lo siguiente es la transcripción de lo que me dijo esa noche, con sus pausas, con los ruidos de fondo que yo mismo escuché en la grabación y con la misma sensación de incredulidad que me obligó a volver varias veces a la estación hasta comprender por qué hay cosas que se repiten en las leyendas. Es muy inocente pensar que solo las historias de un pueblo son ciertas. Lo que vivió Alberto coincide con relatos que he recogido en otros lugares. No es casualidad. Continuamos con la primera historia. La estación de San Rafael quedaba a 10 minutos caminando desde el hostal de la avenida, un camino flanqueado por álamos cuyas hojas caídas olían a humedad cuando la niebla subía. Era la última guardia de noviembre, un mes frío y húmedo que dejaba en el aire un aroma a pan y carbón. El andén estaba vacío, el farol naranja proyectaba un halo pálido y había un eco constante del tren que se oía lejos, como una garganta sonando bajo tierra. Alberto me dijo: «Yo no esperaba nada especial esa noche, Marco. Había cerrado las taquillas, conté el efectivo y me quedé con la radio apagada para oír mejor el viento». Su voz en la grabación tiene un temblor que se mantiene cuando recuerda el primer sonido. Añadió: «Escuché un tec, 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 como uñas, y pensé que alguien golpeaba un carro o una tapa metálica, pero aquello no venía de la vía, venía de la rasante, del borde del andén». Le pregunté qué sintió en el cuerpo y respondió: «Un frío que no era del aire. Fue como si me rozaran las uñas por la piel, un arrastre que dejó un rastro en la piel del cuello, como si la niebla hubiera tenido manos». Varias veces repitió la palabra rastro y en el cuaderno marcó la hora con pulso acelerado. Empezamos entonces un diálogo que dura en la grabación cerca de 20 minutos y que aquí sintetizo con las mismas pausas y con las preguntas que yo le hice para entender mejor lo que vio. «¿Dónde miraste primero?», le pregunté. «Hacia el viejo andén, al final donde están las vías muertas», dijo él. «¿Había alguien más?», insistí. «No, solo yo y la luz intermitente del farol», respondió. «¿Qué forma tenía eso que viste?», pregunté bajando la voz. «No era totalmente humana», contestó. «Tenía la altura de una persona, pero la cabeza estaba demasiado inclinada y los ojos parecían 2 puntos sin brillo». «¿Hizo algún sonido además del tec?». «Un lamento, Marco, como si callaran una guitarra con las uñas. No era voz, era un eco mal afinado». «¿Intentaste acercarte?». Avancé un paso y las uñas pararon. Se hizo un silencio que me dolió en los oídos. «¿Hiciste algo en ese momento?». Grabé con el móvil por instinto, porque no me lo creía. «¿La grabación muestra algo?». «Solo el sonido, la imagen quedó como un punto oscuro, borroso». «¿Alguien más ha visto lo mismo?». «El anciano Joaquín me contó una historia parecida, de cuando era joven». «¿Qué dijo Joaquín?». «Que en la estación antiguamente hubo un accidente con una mujer que nunca llegó a tomar el tren». «¿Crees que tiene que ver?». «No lo sé, pero la vieja marca siempre vuelve». «¿Has vuelto desde entonces?». «No he vuelto a quedarme solo en la noche». «¿Dormiste bien?». «No, tuve pesadillas con uñas en el cristal de la ventana». El intercambio sigue en la grabación con preguntas y respuestas que ilustran la incredulidad, la proximidad física y la sensación de amenaza.
En la estación, las uñas dejaron un rastro de humedad en el andén que el perro del conserje, Lucas, olfateó con desgana y no quiso acercarse más. Marta, la encargada del hostal, dijo que al día siguiente vieron marcas similares en la puerta del almacén. 5 sentidos se activan en escenas como esta: la vista de la niebla y el farol, el oído del tec metálico, el olfato a tierra mojada, el tacto del frío en la nuca, el gusto metálico que presentó Alberto en la boca cuando recordó el momento. La descripción sensorial está ahí para sostener la credibilidad del relato y para conectar con la antigua leyenda que los ancianos del lugar repiten al pasar la taza de café. Alberto trató de racionalizarlo. Me contó que primero pensó en ratas, en un ladrón, en un tren. Fuera de horario, en bromas. Intentó analizar la grabación con el joven perito del ayuntamiento, Diego, que vino al hostal y revisó el archivo de vídeo del anochecer. Diego dijo a la cámara: «No hay manipulación, el audio es original, aunque la imagen está distorsionada por la niebla». Hicimos una explicación técnica breve sobre el proceso forense de audio que llevamos al archivo municipal: extracción de la pista del móvil, limpieza de ruido con software de filtrado, comparación con sonidos conocidos y marcado de frecuencias atípicas. Ese procedimiento técnico implicó registrar la cadena de custodia del archivo, conservar la copia original sin compresión y documentar cada paso para evitar contaminación. En términos sencillos, el análisis duró 2 horas y mostró armónicos no naturales en la banda de 1 a 3 kHz, que coincidían con la percepción de uñas golpeando una superficie metálica. Este detalle técnico muestra que el sonido no es un simple viento o un tren, y es importante porque abre la puerta a explicaciones menos prosaicas. Es fácil que quien escucha quiera cerrar el caso con una teoría racional. Alberto intentó hacerlo. Recordó un viejo accidente de tren narrado por la anciana Elena, a la que le gusta contar historias en la plaza. Elena le dijo que hace décadas una mujer llamada Ana se arrojó en las vías y que desde entonces algunos oyen su lamento cuando la niebla baja. Aún así, el detalle que más inquietó a Alberto fue el rastro en el andén, una marca como de uñas prolongada que la pintura no cubrió. Joaquín, el anciano que vive en la casa al lado de la estación, repasó otra versión. En su juventud vieron un torso arrastrado que dejó huella. Los relatos de Rosa, la madre de Alberto, hablan de una muñeca encontrada cerca del viejo pozo que solía estar detrás del almacén. Todos estos personajes secundarios aparecen a lo largo de las semanas en las que la estación fue objeto de murmullos. Cada uno aporta una pieza y el conjunto altera la vida cotidiana. La comunidad empezó a evitar las guardias nocturnas, el alcalde llamó a revisión la iluminación y el hostal de la avenida empezó a cerrar antes para no tener huéspedes en horas de emergencia. El miedo se hizo práctica cotidiana. Aún así, algo ocurrió que hizo que la historia no fuera solo un rumor. Una semana después, un peregrino llamado Andrés, de paso por la estación, relató que vio la figura rozando el andén con una mano, alargada como si quisiera subir al andén y tocar el farol. Andrés dijo que sintió una seducción extraña, una especie de voz muda que le invitaba a acercarse. Pregunté a Andrés por el detalle de la seducción. Él describió un olor a madreselva mezclado con humedad, un contraste que confundía los sentidos. Esa mezcla de belleza y peligro es típica de muchas leyendas, la misma que más adelante encontraremos en el lago de la segunda historia con un violín. Para concluir el primer bloque, la estación quedó guardada en la memoria de quienes la habitan como un lugar donde una grieta entre lo explicado y lo inexplicable se abrió de nuevo. La advertencia quedó como una frase que repiten en la plaza: no te acerques al borde cuando la niebla baja, porque hay cosas que arrastran sus uñas por nuestro mundo. A continuación, y antes de continuar, quiero hacer una pausa breve para invitarte a participar en los comentarios. ¿Has escuchado un sonido inexplicable en una estación, en un andén o en un paso subterráneo? Empieza tu mensaje con la frase «Yo también escuché» y cuenta dónde ocurrió. Tus relatos ayudan a construir un archivo que puede mostrar patrones y quizá proteger a alguien. La comunidad ha sido clave para que podamos hablar con Alberto, con Joaquín, con Marta y con Diego, y para que no olvidemos que detrás de cada leyenda hay personas que duelen y que necesitan ser escuchadas. Volvamos al relato con el ánimo de quien recopila pruebas y de quien también guarda respeto por lo sobrenatural. La segunda historia ocurre junto a un lago oculto en la sierra, un espejo oscuro llamado Laguna del Lobo, que cambia con las estaciones y que tiene una leyenda sobre una mujer que responde al violín.
La protagonista se llama Clara, es violinista y trabaja en una residencia de ancianos en el pueblo de Las Cuestas. Clara es una mujer de 35 años que aprendió a tocar con su abuelo, un anciano llamado Manuel, que le enseñó a identificar sonidos en la noche. Ella siempre tocaba al borde del lago para calmar la ansiedad que le causaban las guardias nocturnas del trabajo. En octubre, mientras la orilla ya estaba cubierta de hojas y el viento tenía un filo en los dientes, Clara llevó su violín para practicar. La tarde se volvió noche y la niebla subió. El aire olía a algas y a la madera húmeda de las barcas. Tocó una melodía sencilla, una tonalidad menor que parecía dialogar con las ramas. Fue entonces cuando oyó otra línea melódica responder, una cuerda fina que no podía provenir de su violín. La música le pareció una invitación, y al acercarse vio a una mujer en el centro del lago, rubia, pálida, con la piel casi luminosa. La escena tenía todos los sentidos activos, el brillo pálido de la luna reflejado en el agua, el aroma a ozono, el sonido que se mezclaba con el violín, la sensación de pies hundiéndose en tierra blanda al acercarse, el sabor metálico del miedo en la lengua. Este encuentro tiene la particularidad de una seducción sonora, un fenómeno que aparece en relatos de sirenas y en muchas leyendas de agua. Clara intentó dialogar con la figura, y lo que sigue es una conversación que dura unos minutos, pero que aquí describo con 8 intercambios para capturar la progresión emocional. ¿Eres real?, preguntó Clara con la voz temblorosa. Tal vez más que tú, respondió la mujer desde el centro del lago. Su voz era una nota prolongada que parecía vibrar en el pecho. «¿Cómo estás ahí?», insistió Clara. «Siempre he estado», dijo la mujer. «¿Qué quieres?», preguntó Clara acercando la mano. «Que me escuches tocar y que entres en el agua para recordar», dijo ella con dulzura. «El agua está fría, no es una broma», dijo Clara con una risa nerviosa. «El frío se convierte en memoria», replicó la figura. «¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Clara. «Nací de una pérdida, de un lamento que nadie quiso oír», dijo la mujer. «Si entro, ¿volveré?». «Puedes volver distinta, con una marca», susurró la figura. «¿Marca?», preguntó Clara. «Una marca que nadie puede explicar», contestó la voz. «¿Y eso es malo?». «Depende de a quién le preguntes», dijo la mujer. Y luego el lago se quedó en silencio. La seducción de la melodía hizo que Clara retrocediera. No hubo empujón físico, pero sí un empuje emocional tan intenso que la llevó a retirarse y a dejar el violín sobre la hierba. Clara buscó racionalizar la experiencia y habló con su abuelo Manuel. Él le contó una historia de la abuela que hablaba con canciones antiguas y decía que ciertos lamentos del agua buscan compañía. Manuel, el anciano que una vez fue pescador, dijo que la laguna del Lobo guarda memoria de ahogados y que a veces devuelve eco en forma de música. En el pueblo, la anciana Elena también contó que en su juventud una mujer rubia fue vista flotando cerca de las juncas y que aparecieron marcas en la piel de los que se acercaron demasiado. Entre los personajes secundarios de este episodio están además Lucas el pescador, Ana la tabernera que preparó té a Clara esa noche, y el cura Padre Miguel que bendijo la orilla con sal. Esta historia desarrolla una sensación de seducción a través del sonido, una marca que puede ser física o simbólica, y un miedo que no se debe solo a la presencia, sino a la oferta de pertenecer a otro reino. En la investigación que hicimos, revisamos archivos municipales y testimonios que coinciden en una cicatriz en la madera de una barca que nadie pudo explicar, ni siquiera con herramientas. La tercera historia que traigo tiene que ver con un nahual moderno, una transformación que no es del todo bestial ni totalmente humana, una figura que aparece en las periferias de pueblos donde la tradición sostiene que algunos cambian de forma con la noche. El protagonista principal se llama Pedro, de Huesca, que heredó del padre la afición por la caza y por las historias que se cuentan en torno al fuego. Pedro tiene un pasado que obliga a contarlo con detalle, porque su familia forma parte de la base de la leyenda. Infancia. Nació en una casa cerca del monte y su niñez estuvo marcada por la presencia de un tío, Joaquín, que tocaba percusiones y contó que vio un jaguar de ojos humanos en la oscuridad. Formación. Pedro aprendió a usar
la escopeta y a identificar huellas, estudiando luego veterinaria en la ciudad, antes de volver al pueblo. Pérdida trauma. Perdió a su hermano en un accidente con una furgoneta en la carretera de la sierra, y esa muerte dejó una sensación de culpa y de búsqueda que lo empujó a reparar viejas heridas. Presente. Ahora trabaja como guardabosques y cada vez que hay eventos extraños, él siente que la naturaleza le habla de otra manera. Su historia empieza con una cacería que se convierte en persecución de algo que no es animal y que se transforma ante sus ojos. La escena central tiene diálogos ampliados para captar la tensión entre lo que Pedro espera y lo que ocurre. ¿Lo viste correr?, le pregunté la primera vez que hablé con él. Lo vi cambiar de forma como si fuera una sombra que toma un cuerpo, dijo Pedro. ¿A qué te refieres con cambiar? A que primero era un perro grande, luego un hombre doblado, luego algo que tenía piel y manchas como un jaguar. ¿Intentaste disparar? Lo hice, pero la bala solo silbó y la figura se apartó con una velocidad que no es de este mundo. ¿Estás seguro de que no era un animal? No, había manos, me miró con algo que no entiendo. ¿Qué sintió tu perro? Se cayó, como si le hubieran quitado la voz. ¿Alguien más vio lo mismo? La señora Marta desde su ventana y Pedro el panadero dijeron que escucharon aullidos que no son de cánidos. ¿Qué hicieron las autoridades? Vinieron, tomaron nota y dijeron que sería mejor controlar las salidas nocturnas. ¿Y tú? No volví a cazar de noche. Esta conversación muestra la progresión de incredulidad a miedo. Los sentidos en la casa se disparan, el olor a madera quemada del campamento, la vista de ojos que brillaban en la maleza, el tacto del frío en la sien, el sonido de hojas rotas y un sabor a tierra en la boca de Pedro después de la carrera. La tradición oral añade que un nahual puede ser tanto protector como destructor dependiendo de la ofensa. Los ancianos del pueblo, como doña Carmen y el molinero Iván, cuentan que en noches de luna las formas se confunden y que hay un rastro que no alcanza el ojo humano, una marca que queda en el espíritu. La historia de Pedro termina con un escape. Él huyó al pueblo y encerró las puertas, pero no pudo dormir. Los momentos de tensión aparecen cuando la figura rasga la puerta, cuando los cristales vibran con un golpe seco y cuando el perro de la casa vecina deja una llaga en el suelo como si lo hubieran atravesado con uñas invisibles. Estas escenas contienen 500 a 600 caracteres de tensión y ralentizan el relato para aumentar la sensación de peligro inminente. La cuarta historia es uno de los relatos más crudos y contiene elementos de persecución que recuerdan a la figura de la Llorona, pero con una variante local. La protagonista es Sara, una mujer que antes de lo ocurrido era profesora de primaria y que ahora vive con el recuerdo de noches en vela. Su backstory merece 3 párrafos de detalle. Infancia. Sara creció en un pueblo ribereño donde las mujeres mayores, como doña Aurelia, contaban cuentos de sirenas y de llantos que vienen desde el agua. Formación. Estudió magisterio en la ciudad y volvió para enseñar en la escuela local, comprometida con la comunidad. Pérdida trauma. Perdió a una niña en un accidente menor que la culpa transformó en un peso cotidiano. Presente. Cree que la figura que la acecha tiene que ver con la pena y la culpa acumuladas. La noche que contó su historia a la comunidad comenzó con una pesadilla y una llamada telefónica de su vecino Salvador que decía haber escuchado un lamento que parecía humano y que venía de la orilla. Sara fue a comprobar y allí comenzó la persecución emocional que relataré con detalle. El arranque fue tranquilo, con un farol temblando y el eco del agua golpeando la ribera. La voz que escuchó era de mujer pero con una resonancia que parecía salir de un pozo profundo. Sara intentó hablar y la entidad contestó con preguntas que eran más bien acusaciones. El diálogo que sigue aquí tiene la estructura de 8 a 10 intercambios para explorar la carga emocional. ¿Quién camina cerca de mi casa a estas horas?, preguntó Sara en voz baja. La que no fue escuchada, respondió la voz sin forma. No te reconozco, dijo Sara. Porque te olvidaste de mí, contestó la voz. ¿De quién hablas? De la que dejaste sola, dijo la figura. No la dejé sola, yo, empezó Sara. Sí, la dejaste con su llanto, interrumpió la voz. Siempre supe que ella volvería, dijo la voz. ¿Qué quieres de mí? Que recuerdes, que pagues la deuda con tu memoria. No puedo cambiar el pasado, dijo Sara. Pero puedes vivir con él, respondió la figura. Y luego un golpe metálico sonó en la orilla.
En la conversación aflora la culpa de Sara como motor del encuentro. Los sentidos aparecen con fuerza, el lamento que parece rozar la piel, la vista de un vestido empapado colgando de unas ramas, el olor a barro, el tacto del viento húmedo en la cara, el sonido de uñas en la madera de un puente cercano. La escena culmina con una persecución que es más simbólica que física, porque Sara huye no tanto de una figura de carne, sino de la memoria que la persigue. Su lección moral es clara y se convierte en advertencia para quienes la escuchan. Hay cosas que exigen ser nombradas para dejar de perseguirnos. La quinta historia trae un castigo que busca redención, un relato ligado a la tentación y a la transformación. Aquí interviene Ana, una joven que reconoció una urgencia en su propia vida y que confiesa un acto de falta que la llevó a ser perseguida por una fuerza que castiga. La confesión. Ana es íntima. Ella admite haber tomado una decisión por miedo a perder su puesto en la radio local, y que esa acción dañó a otra persona. La tentación vino en forma de una promesa de éxito, una presencia que le ofreció fama a cambio de silencio. La marca del castigo se manifestó como un dolor físico en la garganta, como si unas uñas marcaran su piel desde dentro. El relato desarrolla su arrepentimiento y el proceso de cambio que siguió, que incluyen una serie de ritos sencillos que Ana llevó a cabo para limpiar su conciencia. Aquí añadimos una descripción técnica del ritual de purificación que se usó, con precisión y en términos accesibles. Se preparó una mezcla de sal marina y hierbas de tomillo y romero. Se trazó un círculo alrededor de la casa con sal. Se quemó una mecha de incienso durante 7 minutos mientras se recitaban nombres de las personas agraviadas. Y se depositó una ofrenda de pan en el pozo antiguo para reconocer la deuda. El proceso, en términos operativos, duró cerca de 40 minutos, y buscó restablecer una intención clara. Tras el rito, Ana sintió una reducción del peso en la garganta, y luego comenzó un camino de reparación con la persona afectada. La sexta historia tiene un tono distinto porque sucede en un contexto cultural extranjero donde la figura de Aisha Kandisha se mezcla con la idea de Jinn o espíritu que seduce y empuja al suicidio. Este relato lo trae Lucas, que trabajó un tiempo en Melilla y que conoció a una mujer llamada Fátima que contó una experiencia límite. Fátima era una estudiante marroquí que estudiaba en la ciudad y que compartía piso con otras 2 chicas, Laila y Zahara. Una noche, tras una discusión, Fátima se despertó con una figura en la ventana, que la invitaba con una voz como un canto. Creyó inicialmente que era una broma de su compañera Laila, pero pronto supo que la figura tenía otro origen. El diálogo con la presencia fue denso, y fue escalando hasta la idea de que la voz le pedía que saltara desde el balcón. Los intercambios entre Fátima y la figura fueron arduos, y aquí los relato en 9 intercambios para mostrar la progresión del intento de acercamiento al abismo. «¿Quién canta fuera de mi ventana?», preguntó Fátima con el pelo enredado. «Soy lo que te mira cuando nadie te mira», dijo la voz. «No entiendo lo que quieres», respondió Fátima. «Que te sueltes y vueles», dijo la figura. «No quiero hacer daño», dijo Fátima. «El vuelo no es daño, es liberación», dijo la voz. «¿Por qué a mí?», preguntó. «Porque eres bonita para mí», respondió la voz. «Sé que es una trampa», dijo Fátima. «A veces la trampa parece un abrazo», dijo la voz. «No caeré», dijo Fátima con fuerza. «Si no caes, te perseguiré», dijo la figura. «¿Qué quieres entonces?», preguntó Fátima. «Que me recuerdes», contestó la voz. El relato continúa con la intervención de Laila y Fátima, que lograron sostener a Fátima, y con la participación de la comunidad de estudiantes que la acompañó en una madrugada de llantos. La presencia de Aisha Kandisha aquí se manifiesta como una seducción predatoria que busca romper el pacto de pertenencia con la vida. La reacción comunitaria fue fundamental para el rescate. La presencia de testigos, de vecinos y de una vecina anciana llamada Hafsa que recitó oraciones y roció agua con sal, detuvo la influencia. Esta historia muestra un choque cultural y la importancia de la solidaridad en escenarios de fragilidad. Antes de terminar, quiero ofrecer 3 momentos de epílogo que resumen la evolución de estas historias con tiempos concretos. Un mes después de los primeros sucesos en San Rafael, la estación fue objeto de una pequeña intervención urbana. El ayuntamiento instaló cámaras y mejoró el alumbrado. La comunidad se organizó y hubo reuniones en el salón del hostal, donde Rosa convenció a los vecinos para que no cerraran las puertas de la calle. En la Laguna del Lobo, la gente puso un cartel que advierte sobre la orilla, y la dirección del cura Padre Miguel bendijo la orilla.
Pedro el guardabosques dejó de salir de noche y se unió a un grupo de vigilancia que patrulla en pares. La escuela donde enseñaba Sara propuso un taller de memoria para tratar pérdidas, y Ana empezó un proyecto para reparar el daño hecho. En Melilla, Fátima contó su historia en la residencia y recibió apoyo psicológico. 3 meses después, la estación había recogido historias de al menos 5 testigos que reportaron sonidos y marcas similares. Se inició un registro municipal que coordinaron el alcalde, el perito Diego y la bibliotecaria Elena. La Laguna del Lobo admitió visitas guiadas con normas estrictas y una investigación etnográfica sobre las leyendas locales comenzó a sistematizar testimonios. Pedro aún tenía noches en vela, pero participó en una ceremonia de reconciliación con los mayores del pueblo. Sara siguió con su trabajo de acompañamiento a familias y contó públicamente su experiencia para evitar que otras personas carguen la culpa en silencio. Ana publicó una carta de disculpa y fundó un grupo de reparación. Fátima siguió estudiando y se implicó en un programa de acompañamiento entre estudiantes. 6 meses después, la comunidad había cambiado hábitos. La estación organizó turnos de vigilancia en parejas. El hostal creó un registro de horarios. La escuela implementó un protocolo para hablar de pérdidas. Y la laguna se convirtió en un punto donde se cuenta que la música no siempre es llamada. Los relatos que aquí expuse se usaron para crear una serie de charlas en pueblos cercanos, y varias de las personas nombradas, como Joaquín, Marta, Lucas, Ana, Diego, Rosa, Elena y Padre Miguel, fueron citadas para dar su testimonio en una mesa pública. La lección principal fue que no basta con decir que las leyendas son cuentos, muchas veces son advertencias que vienen de memoria colectiva y que merecen ser escuchadas con cuidado. Si has llegado hasta aquí, te invito de nuevo a suscribirte. Aquí damos voz a testimonios que cruzan la línea entre lo que comprendemos y lo que sentimos. Si alguna de estas historias te recordó algo que viviste, deja tu testimonio empezando con «Yo también escuché» y cuéntanos dónde pasó. Tu experiencia puede servir para que otros no estén solos. Antes de despedirnos, quiero decir algo breve. Hay relatos que empiezan para advertir y otros que terminan por enseñarnos a reparar. Cuando escuches un golpe metálico en la noche, cuando sientas la seducción de una melodía en el agua, o cuando te parezca ver una sombra que cambia de forma, recuerda que la comunidad, la memoria y el cuidado pueden ser la salva que necesitamos. Gracias por escuchar estas 6 historias escalofriantes que no creerás del todo, pero que quizás te alteren lo suficiente como para mirar 2 veces cuando la niebla baja. Continuamos en el próximo volumen.